Las autoridades de salud están anunciando de forma oficial que se tiene confirmado el primer caso de COVID en Panamá. Nacional FM te informa que a partir de las 0 horas de mañana regirá un estricto toque de queda. Viene el lobo. Los demás decían, no, eso se va a quedar por allá, eso no va a llegar a Panamá. Va a venir. Fue un momento de mucha incertidumbre. La importancia de nuestro trabajo fue determinar cuál iba a ser el impacto. En verdad, esta pandemia fue tan rápida y tan fuerte que pasamos del paso 1 al paso 5 directamente. Fue realmente fuerte, desafiante, el que tú no puedes abrazar ni besar a tus hijos. Por la secuenciación nosotros logramos identificar los enlaces epidemiológicos o cómo las muestras y los sujetos que se fueron infectando trajeron el virus al país. Pero es que hay algo dentro que uno lo siente muy dentro, como una vocación de que uno tiene que meterse en esto tan trágico que está causando tantas muertes. Gorgas, centinela de la ciencia. En el grupo que estábamos siguiendo lo que pasaba a nivel mundial, yo era el único que decía que viene el lobo. Los demás decían, no, eso se va a quedar por allá, eso no va a llegar a Panamá. Va a venir. Vivimos en un mundo globalizado y era cuestión de tiempo, y más un virus que se transmite en vía respiratoria. Y así fue. En marzo, págata, nos cayó. SARS-CoV-2 llega a Panamá. Y realmente estábamos esperándolo porque era imposible que no hubiera diseminación a nivel mundial. Fue un momento de mucha incertidumbre. La importancia de nuestro trabajo fue determinar cuál iba a ser el impacto de esta pandemia y si realmente tenía o iba a tener un alcance a nivel global. Y recuerdo perfectamente que nada más habían pasado 3 días desde que se declaró el primer caso en Panamá y sentí ese deber, desde mi experticia, responder algo que no se conociese ni en Panamá ni a nivel mundial. Gorgas contra el virus. Bueno, el Instituto Gorgas fue el primero en detectar el primer caso confirmado de SARS-CoV-2 en el país. Fue un caso importado y pues justo después un caso de fallecido. Mi trabajo básicamente ha sido realizar el diagnóstico. Nosotros recibimos muestras clínicas de diferentes áreas del país y podemos detectar si la muestra clínica tiene o no tiene material genético del virus. Entonces nosotros reportamos esos resultados a Epidemiología, al Ministerio de Salud, para que se puedan tomar todas las decisiones pertinentes tratando de mitigar la pandemia que venimos cursando por el COVID. Aquí en el Gorgas, una vez inició la pandemia, el Gorgas tomó un frente común hacia las diferentes facetas de la investigación, no solo epidemiológica, sino diagnóstico que teníamos que realizar. Al principio de la pandemia, pues el Gorgas hacía el diagnóstico molecular de todo el país. Ahora mismo el Instituto Gorgas sigue recibiendo muestras de 7 regiones de salud del MINSA y en el momento del pico de la segunda ola, en diciembre-enero, nosotros logramos recibir hasta 4.000 muestras por día. Mucho del instituto, casi todos los profesionales de tecnología médica asistentes se enfocaron a apoyar el diagnóstico.
haciendo pruebas, incluyéndose dentro de turnos adicionales para trabajar. Y de esas 4.000 muestras por día, para que nos demos realmente cuenta del contexto, es que lo que recibíamos en un día es lo que se analizaba en un año entero para influenza y 16 otros virus respiratorios. Todo eso para un solo virus en un solo día. Entonces eso es para darse cuenta de realmente del impacto de SARS-CoV-2 en el país. Que nosotros ya teníamos la experiencia de cuando salió el SARS-1, que fue en el 2003. Parece mentira, estábamos preparados porque Panamá en esa época iba a ser sede de Miss Universo. Entonces teníamos que tener diagnóstico para SARS porque podía venir cualquier persona infectada. Entonces eso nos ayudó a que, teniendo un sistema que nos permitía detectar SARS-1, adaptarlo para este SARS-2. Pero nosotros ya estábamos preparados. A nosotros nos interesaba saber cómo estaba circulando el virus y cómo el virus nos llegó al país. Para eso entró en acción la secuenciación. Por la secuenciación nosotros logramos identificar los enlaces epidemiológicos o cómo las muestras y los sujetos que se fueron infectando trajeron el virus al país. Nosotros fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica en poder hacer eso y en tener la capacidad instalada para hacerlo de manera rápida y oportuna para que ayudara al sistema de salud a conocer esta información de manera científica. La trazabilidad es la piedra angular de la respuesta a la pandemia. Identificar los casos y sus contactos es la única forma de llegar a reducir el número de casos o el impacto de la pandemia sin que esto pueda afectar la economía y otros aspectos sociales de la vida. Entonces, a medida que se incremente la trazabilidad en los países, seremos capaces de vencer esta pandemia no solamente con la vacuna, sino que es uno de los puntos angulares en la cual la respuesta debe girar. En parte, como le decía, gracias al trabajo del grupo de virus respiratorios, gracias al trabajo de que tenemos virólogos nuevos brillantes que son capaces de aislar el virus de una forma eficiente, gracias a muchachos formados recientemente en biología molecular y en secuenciación. Eso nos ha permitido no solo saber si teníamos el virus, buscándolo antes de que llegara, sino que además saber qué tipo de virus es, cómo el virus está cambiando y además cómo se comporta ese virus en cultivo de células. Dentro de la pandemia, por supuesto, nosotros colaboramos en el estudio, por ejemplo, de caracterizar el exceso de mortalidad debido al COVID para el año 2020. Y asimismo, participamos en el diseño de la investigación de estudios de prevalencia para conocer cuál era su impacto en la población panameña. El rol que jugó el Gorgas y la secuenciación para la trazabilidad del virus ha sido muy importante, ya que nosotros hemos podido dar información precisa al sistema de salud acerca de cuáles fueron los virus que circularon, en dónde estuvieron moviéndose y en caso de alguna variante de preocupación, dirigir los esfuerzos hacia los lugares en donde estas han ido apareciendo. Estos estudios nos van a permitir conocer cuánto es el número de individuos en la población que han estado expuestos y han desarrollado defensas. Antes de la vacuna, la forma de desarrollar defensa era sufrir la enfermedad. Entonces, esa es una forma natural. La otra, una vez que llega la vacuna, entonces nosotros estamos induciendo a que las personas que sean vacunadas desarrollen anticuerpos. Entonces, la inmunidad de rebaño en términos sencillos sería eso, el número de personas que tienen anticuerpos que ayuda a limitar la transmisión de la enfermedad en la población.
Gorgas, el virus y las investigaciones. El Gorgas no solo tiene una función de laboratorio central de referencia y de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, pero también realizamos investigaciones. Entre las investigaciones que se realizan, pues mi equipo trabaja bastante en todo lo que es la parte de virología e inmunología de enfermedades infecciosas. Y fue así como mi primera pregunta científica surgió, que fue conocer si el virus del SARS-CoV-2 es transmitido de la madre al bebé. ¿Y por qué? Porque era mi experticia, porque yo llevo muchos años, más de 10 años, trabajando con célula madre de la placenta de mujeres que están embarazadas. Sabiendo que era la placenta, el tejido donde yo he trabajado por tantos años y me conozco a la perfección este tejido, quería saber si el virus se transmitía a la placenta y eso causaba que se transmitiera al bebé. Eso se llama transmisión vertical. Inmediatamente ingresé en las bases de datos de hallazgos científicos que se llama publicaciones científicas y vi que no había nada al principio de la pandemia. Así que ahí supe que era por ahí donde tenía que yo aportar mi experticia. Y ahora mismo estamos analizando una cohorte de pacientes hospitalizados por COVID en colaboración con el Hospital Santo Tomás y con el Seguro Social para entender por qué algunas personas cuando se infectan desarrollan enfermedad severa y de estos de enfermedad severa, qué es lo que conlleva a que pueda llegar hasta el fallecimiento. Y nos damos cuenta que en verdad no es solo la edad o el sexo, la existencia de comorbilidades, pero también hay muchos otros factores al inicio de la respuesta inmune que pueden determinar el desarrollo de la enfermedad y su severidad. Ha valido la pena lo que no se había descifrado. Panamá dio su granito de arena a nivel mundial. No sé si recuerdan, pero al principio a las embarazadas no se les consideraba como prioridad para vacunación. Gracias a todos estos hallazgos, todas estas investigaciones, pues se entendió de que el virus puede causar complicaciones en el embarazo y por eso es importante la vacunación a la embarazada. Entonces, todo un cúmulo de hallazgos a través de la ciencia ha llevado a estos mecanismos de políticas públicas en COVID-19. Nosotros investigamos muchas cosas. Hacemos desde investigación en medicina tropical, pasando por enfermedades de transmisión sexual como HIV. Tenemos investigaciones en enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, hipertensión. Pero debido a esta pandemia, realmente hemos tenido y hemos desarrollado muchas investigaciones orientadas a este SARS-CoV-2, este virus y la enfermedad que es COVID-19. Así que tenemos, por ejemplo, estudios de cero prevalencia, tenemos estudios de respuesta inmunológica, tenemos estudios de cómo la persona que está vacunada puede neutralizar o no las diferentes variantes que están llegando. Estamos analizando constantemente cómo está mutando el virus. Es importante resaltar que en el Gorgas fuimos los primeros en Centroamérica y los segundos en Latinoamérica, después de Brasil, en secuenciar el virus apenas fue detectado en el país. Eso realmente es un gran orgullo para nuestro país. El Gorgas tiene laboratorios de bioseguridad de nivel 2 y bioseguridad nivel 2+, que es compresión negativa, además de tener un BCL3, que es el único de la región centroamericana. Y eso nos permite entonces aislar el virus y crecerlo. Nos permite identificar y caracterizar mejor el virus, saber si pues, es más infeccioso, si puede escaparse a la respuesta de los anticuerpos, entender mejor el virus y también realizar experimentos para análisis de nuevas moléculas antivirales que puedan inhibir el crecimiento del virus o estudios para la respuesta de las personas hacia la vacunación. Gorgas y su recurso humano. El Gorgas ha jugado un papel fundamental en el manejo de la pandemia. Esto no ocurre súbitamente ni por suerte. Ha habido una inversión a lo largo de muchos años para formar el capital humano, para el equipamiento, para la infraestructura y la colaboración que la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido con el Gorgas ha sido fundamental. Quiero felicitarlos. ¿Quién no quiere trabajar en el Gorgas? Yo me regresé en 1998
de Estados Unidos de Norteamérica para trabajar en esa prestigiosa institución y aprendí muchísimo. Increíble. Miren, los muchachos dieron, pero no la milla extra, dieron como 10 o 15 millas extra. Había muchachos que a veces trabajaban 18, 20 horas diarias. Muchos de ellos ya se le veía el agotamiento. Y un día llego al laboratorio y veo como una caricatura de la rana René en un mural. Y en el mural decía: hoy no tenía ganas de venir a trabajar. Hoy estaba cansado, pero me acordé que trabajo en el Gorgas y se me pasó. Entonces, ese era el mensaje de los muchachos. Los muchachos estaban dando porque sentían su compromiso con la institución y con el país. Y la verdad es que tuvimos que contratar personal de contingencia porque se nos estaban enfermando, no de COVID. Estaban lo que se llaman el burnout syndrome, que como si ya estás acabado, te quemas de tanto trabajo. Pero es que hay algo dentro que uno lo siente muy dentro, como una vocación de que uno tiene que meterse en esto tan trágico que está causando tantas muertes, un ímpetu de ayudar a la sociedad. Pienso que es la motivación, pues una vocación por ayudar. El equipo tuvo que hacer muchos sacrificios del lado personal. Primero porque éramos pocos y teníamos que responder a una gran cantidad de muestras, y por ende entonces los horarios eran muy extendidos y había muchos turnos, y pues entre la falta del sueño y el hecho de no poder ver a la familia, eso era un gran estrés, sobre todo para las personas pues que tenían niños pequeños o personas dependientes de ellos. Pues era muy difícil explicarles por qué estábamos ausentes mientras que todo el mundo estaba encerrado en casa. Los sábados, una mother, 8 más 2. Tengo 5 hijos y todos son de 8 años para abajo. Entonces ya ellos, estamos hablando de marzo, que suspendieron sus clases. Estamos hablando de mayo, en donde ellos, pienso yo que en su cabeza estaba que tenemos que escondernos en casa porque si salimos nos exponemos y nos contagiamos con el virus del SARS-CoV-2. Entonces surgió la pregunta, yo lo recuerdo perfectamente, una de las placentas que teníamos a mitad de la madrugada, o creo que un poquito antes de la noche, antes de ponerlos a dormir, y les dije que me tenía que ir al hospital, que había una mujer embarazada que había que atenderla por COVID-19 y su placenta. Y la pregunta de mi hijo mayor fue de que, mamá, pero si estamos todos en casa, ¿por qué sales tú a contagiarte con el COVID-19? Y mi respuesta era su miedo. Para apaciguar su miedo, mi respuesta fue: mamá tiene que ir afuera a ayudar a esa embarazada que está con COVID-19. Y a partir de ese momento, él siendo el hermano mayor, transmitió eso con mis hijos chiquitos, y entonces ya no veían ese miedo de mamá de salir, sino la heroína que sale afuera a salvar a esas pacientes, o por lo menos ayudar a esas pacientes y descifrar lo que está pasando con el COVID-19 en estas embarazadas. Tratar de uno no llevar el virus a la casa se convierte en un desafío importante, sobre todo cuando el panameño es muy sociable, vínculo con la familia. Tener que detener eso fue realmente fuerte, desafiante. El que tú no puedes abrazar ni besar a tus hijos es algo que fue dramático, y por supuesto, ¿no? Tuvimos que resistir, ahora estamos aquí. Creo que la tarea que hicimos fue de protegernos y poder, en alguna medida, participar en la historia del control de esta enfermedad, por supuesto. Pues fue muy difícil, ¿no? Al inicio había poco entendimiento de las implicaciones que tenía esta pandemia o que iba a tener a futuro. Realmente se vivió momentos de incertidumbre, momentos de mucha ansiedad, inclusive de depresión. Y también temor, no solamente por la vida de nosotros, sino por nuestros familiares, amigos y allegados. Lo que sí es muy admirable es que a pesar de todas estas dificultades y del estrés de poder contaminar y llevar el virus a la familia, porque en ese momento pues no se entendía todo la parte de transmisión viral, así que seguíamos de una manera muy drástica todos los protocolos cuando llegábamos a casa antes de poder tener contacto con nuestros familiares. Es que a pesar de esas dificultades, el personal siempre dio lo máximo y siempre dio la milla extra, y yo creo que eso es algo que sí es muy importante reconocer. Bueno, primero decirles que han sacado la cara por la institución, han sacado la cara por el país.
que realmente estoy muy orgulloso de ellos. Y no solo eso, estoy contento de tener un equipo tan eficiente de colaboradores en este momento y tocándome a mí ser director de esta institución. O sea, que realmente me siento muy feliz, muy orgulloso y muy contento del personal que tenemos. Gorgas y las donaciones. Si hay algo que me tiene orgulloso y que me motiva a seguir trabajando, y creo que motiva a todo nuestro personal, es el apoyo y el soporte que hemos tenido de los donantes privados. O sea, inicialmente pudimos reaccionar tan rápido porque tuvimos donaciones, estoy hablando de $2 millones en compra de reactivos, etcétera, para poder ser eficiente en el diagnóstico. Pero eso no es todo. Si usted pasa ahora por ahí atrás, en otro edificio nuestro, que es donde tenemos la clínica, tenemos un laboratorio modular, nuevo, precioso, también donado. Además de eso, vamos a tener otro en El Evaldía, en Chiriquí, que probablemente va a ser también donado por otro grupo para seguir expandiendo al Gorgas en todo el territorio nacional. ¿Qué necesita el Gorgas? Necesitamos mejores estructuras, más investigadores y facilidades que han sido demostradas que el Instituto Gorgas, con la experiencia en campo, la preparación académica, nos permitió dar frente y dar la respuesta que el país necesitaba. ¿Qué nos falta? Capacidad para poder anticipar. Porque muchas veces lo que estamos haciendo es reaccionar ante la inminente llegada. Pero como país nosotros debemos evolucionar a la etapa donde anticipamos los riesgos y determinamos cuáles podrían ser las causas. Como estos modelos que describen cuál es el impacto o cuál será el impacto, Panamá tiene la capacidad y tiene el personal. Podemos tener todos los equipos, pero si no tenemos personal capacitado, no funcionamos. 2, descentralizar el conocimiento. Es decir, que tengamos personal capacitado para poder hacer, por ejemplo, secuenciación, biología molecular en varias partes del interior. Ya tenemos diagnóstico en Darién, ya vamos a empezar a hacer secuenciación en Darién, en Chiriquí, en Divisa y aquí en la capital. Entonces, eso nos va a preparar para actuar mucho más rápido, ser más eficiente y poder dar una mejor respuesta al sistema de salud. Gorgas y la importancia de la ciencia. Una de las enseñanzas más importantes de esta pandemia es que realmente la ciencia es indispensable para poder responder a cualquier crisis que tengamos que enfrentar. El COVID-19 nos demostró a Panamá. Si esto no es el mensaje, no sé qué va a poder ser el mensaje de que hay que invertir en ciencia. La ciencia en este momento nos ha ayudado muchísimo en la pandemia. Si comparamos con lo que sucedió hace 10 años atrás solamente con influenza, en esta pandemia ya tenemos una vacuna en un periodo récord de tiempo. Hay mucha población vacunada a nivel mundial, desafortunadamente más en los países ricos que en los pobres, pero hay posibilidad de vacunación. El COVID nos enseñó que debíamos tener como países una fortaleza científica que nos permitiera anticipar y responder a los retos que estamos viviendo en el mundo globalizado. Tenemos que estar preparados, tenemos que desarrollar más la parte científica en el país, porque las decisiones deben estar basadas en evidencia científica y eso es lo que realmente nos saca del problema. Realmente es claro ver que gracias a la ciencia, todos los medicamentos que nos tomamos, todas las vacunas que nos ponemos de niño, nos han permitido extender nuestro periodo de vida. Esta es una de las primeras pandemias donde en muy poco tiempo se pudo secuenciar el genoma completo del virus, donde se pudo en menos de un año diseñar vacunas para protegernos de ese virus, algunas de ellas con técnicas totalmente novedosas. Entonces realmente eso nos demuestra que si tenemos un buen conocimiento científico, podemos rápidamente adaptarlo para poder responder a la necesidad de la sociedad. Si el Instituto Gorgas no hubiese estado listo con diagnósticos, con secuenciaciones, con análisis virológicos,
antes de la pandemia, o sea, con lo poco que se invirtió en la ciencia antes de la pandemia, jamás se hubiera respondido de una manera tan rápida a esta pandemia, al COVID-19, a los diagnósticos, al movimiento epidemiológico y tantas cosas más. También se desarrollaron kits de diagnóstico muy rápido. Se logró conocer exactamente cuál era el genoma del virus a las semanas de saber que era un virus nuevo. Entonces la ciencia en este momento es lo único que en realidad nos ha ayudado. El Gorgas a lo largo de los últimos años ha ganado, por ejemplo, 38 convocatorias de investigación de la Secretaría y se ha hecho una inversión de más de 4 millones de balboas para fortalecer esa institución. Tenemos que seguir creciendo esa inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esto no ocurre súbitamente ni por milagros, sino que la inversión consistente en investigación científica es crítica hoy y mañana cuando nos podamos enfrentar nuevamente a un reto de salud pública como el que estamos viviendo actualmente. A sus investigadores, a sus técnicos, a su director, felicidades por este gran papel que están jugando. Gorgas, su futuro. Tenemos que formar más personal en ciencia, tenemos que formar personal en biotecnología para que nosotros no seamos dependientes, digamos, de tener que comprar métodos diagnósticos de afuera. ¿Por qué Panamá en un futuro no puede desarrollar su propia vacuna cuando lo necesite? Entonces, esas son las cosas que debemos pensar en un futuro para ser científicamente más autosuficientes. Los países requieren invertir en educación, en salud, en ciencia, principalmente estar preparados en tecnologías, en herramientas moleculares de detección, de trazabilidad y en tecnología que nos pueda llevar a detectar, a rastrear y a controlar estas amenazas globales. Hace 2 días nos llama la Organización Panamericana de la Salud y nos pide que seamos centro de referencia para la vigilancia genómica de COVID en toda Centroamérica. Junto con el Campus Gorgas, que próximamente va a salir ya la licitación, con un nuevo Campus Gorgas, con el apoyo que estamos teniendo ya en Centroamérica. Ya fuimos centro de referencia para VIH, para resistencia. Yo vislumbro al Gorgas honestamente como un CDC regional. Esa es la visión que yo tengo del instituto, con una nueva institución, con más gente, que podamos trabajar armónicamente con todos los países de Centroamérica y el Caribe, que gente venga a formarse aquí y podamos hacer investigación en conjunto. Con una historia de más de 90 años al servicio de la salud de Panamá, se hace necesario un reconocimiento al esmerado trabajo que realizan. Hoy día, estos hombres y mujeres de ciencia, juntos a un increíble grupo de colaboradores, están en la primera línea de combate, descubriendo y rastreando al virus. Este monumental esfuerzo hace valorar al Instituto Conmemorativo Gorgas como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso, pero sobre todo para el futuro de la salud pública de Panamá. Gorgas, centinela de la ciencia.